Ya solo nos falta comentar dos puntos importantes. Un punto importante fue las guías farmacoterapéuticas, que son documentos auxiliares que van a tener todos los profesionales capacitados para recetar algún fármaco, y en él se va a tener una información relevante que nos va a permitir llevar un buen orden y poder ofrecer una buena prescripción del medicamento al paciente. Yo clasifiqué o saqué otros tipos de guías que son importantes, que no tienen que ser necesariamente como tal una guía farmacológica. Puse que hay guías generales que van a ser las que contengan información específica sobre todos los medicamentos y no se van a encasillar en una familia de fármacos. Las guías específicas que van a detallar la farmacoterapia en base a necesidades especiales. En este caso, yo tomé el ejemplo de la edad, como podría ser que no vamos a recetar de la misma forma a un paciente pediátrico o a un paciente geriátrico, por ejemplo. O grupos específicos de enfermedades. Las guías van a clasificar al medicamento según el mecanismo de acción o según la acción que realicen en el cuerpo. Entonces se podría decir que hay guías que van a ser de acuerdo a enfermedades específicas de cada sistema, por ejemplo. Y este punto es importante porque son las guías específicas para la detección de medicamentos, que como lo vimos ayer, nosotros para hacer para hacer una buena prescripción debemos tener en cuenta del fármaco y del paciente también puntos importantes como la eficacia, la seguridad, la calidad y el costo, ya que no todos los pacientes van en las mismas condiciones, ¿no? Y bueno, ya pues la relevancia de estas guías es que al estar basadas en una evidencia científica y monitoreadas por las autoridades correspondientes, nosotros podemos estar completamente seguros de que la información que contenga va a ser adecuada y nos va a ayudar por ahí a mejorar la calidad de la atención, a reducir la variabilidad del tratamiento, es decir, a dar un tratamiento que sea el más efectivo. Obviamente va a mejorar la seguridad del paciente al no exponerlo a un fármaco que no le corresponda. Y pues este punto, ¿no? Que decía que al estar verificadas todo el tiempo, pues van a estar en constante actualización de la información que contengan. Buenos días, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar del papel de la farmacovigilancia en la terapéutica racional y el reporte de las reacciones adversas. Muy bien, bueno, de conformidad con el Gobierno de México, a través de su página web y a través de la COFEPRIS, nos describe que la farmacovigilancia en México es la actividad destinada a la detección, identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los posibles riesgos al uso de medicamentos. Estos posibles riesgos al uso de medicamentos son lo que conocemos como los efectos adversos que generan los medicamentos. Y dentro de la página tenemos la definición que define a la farmacovigilancia como la ciencia o actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles a vacunas e inmunización o cualquier otro evento o problema de seguridad relacionado al uso de medicamentos y vacunas. Varios fueron los acontecimientos históricos que pusieron en manifiesto la incapacidad de detectar de manera oportuna las reacciones adversas graves o incluso mortales asociadas al uso de un determinado medicamento. Ejemplo claro de ello fue el ejemplo de la talidomida, que generó focomelia en algunos casos. Adelante, Davis. Bueno, la focomelia, acá les puse una foto de la focomelia. Ajá. Bueno, la focomelia, como lo pueden ver, es una malformación congénita donde los brazos y las piernas se ven reducidas y los pies y las manos
prácticamente se ven como unidas al tronco. La farmacéutica que creó la talidomida es una farmacéutica alemana que durante 1957 a 1963 fueron 6 años que estuvo produciendo el medicamento y distribuyéndolo, y lo ocupaban principalmente para el tratamiento de las náuseas y también lo ocupaban como sedante. En México se integra al Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos en el año de 1999, y en el 2001 creó el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que depende de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, perteneciente a la COFEPRIS. Y su función del Centro Nacional de Farmacovigilancia es recibir todos los reportes de reacciones adversas a los medicamentos, a vacunas y dispositivos médicos. Y de la misma forma tiene que dar retroalimentación a las personas que hacen los reportes de la evaluación, del análisis y, bueno, principalmente. En la página nos encontramos esta parte, esta imagen, donde nosotros podemos, como profesionales de la salud principalmente, reportar, adelante, donde podemos reportar una reacción adversa a algún medicamento o vacuna, ¿sí? ¿Me puedes adelantar? Bueno, acá hay dos términos: el SRAM, que es la sospecha de reacción adversa a medicamentos, y el ESAVI, que es un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. Bueno, esta parte la tiene la página, nosotros entramos acá, adelante, y nos va a aparecer este formato. Hay dos formatos, para reportar vacunas y para reportar reacciones adversas a medicamentos. El de reacciones adversas a medicamentos se llama VigiRAM. Y nosotros, al escanear este código, podemos descargar la aplicación en el celular para hacer el reporte de las reacciones adversas a los medicamentos. Y si le puedes dar encima del ¿Al cual? de este vínculo, por favor. Okay. No. A ver. No se ve. Por favor. Sí. Bueno, al entrar tenemos un instructivo, ¿lo puedes ir bajando? Sí, tú me dices. Que nos explica cómo podemos ir nosotros registrando los datos de la reacción adversa al medicamento. Entonces, por ejemplo, nos va a pedir peso, que ingresen la información en kilogramos si es necesario, ¿no? La fecha de nacimiento, la edad a la que comenzó la reacción, y son una serie de pasos y preguntas que van a venir en el formulario que tenemos que ir llenando. Puedes regresar a la presentación. No, en la de arriba. Bueno. Más. Es que se parecen. Ahí. Entonces acá, dale un clic. Y acá les puse nada más, como si se abriera el formulario, de lo que van a ver al principio del formulario y cómo ya lo van a ir llenando. Y con el manual, pues cualquier duda que tengamos del formulario, pues la podemos consultar. ¿Puedes regresar? Adelante. ¿Más? Muy bien. Bueno, también tenemos un formulario para lo que son las vacunas. Adelante. Acá de la misma forma, ya no les voy a abrir el vínculo para ya no enredarlos, pero regrésale tantito. Se llama Vigivac. El formulario acá cambia, Vigivac cambia de VAC, RAM por VAC, ¿no? Y funciona de la misma manera. Y también tenemos los números de teléfono, porque también se puede reportar vía telefónica a esos números. Bueno, a ese número que está ahí.
Nosotros como profesionales de la salud también hay unidades de farmacovigilancia en algunos lugares, principalmente en los hospitales podemos encontrar estas unidades y nosotros ahí mismo reportamos las reacciones adversas, sin hacerlo a través de la aplicación. Y eso sería todo. Ok, muy bien, chicos. ¿Quién, en lo que sus compañeros del segundo del tercer tema empiezan a preparar, quién me puede decir brevemente cuáles son los pasos para hacer una terapéutica racional? ¿Cuáles son los pasos para hacer una terapéutica? Yo les preguntaba en el examen, ¿vale? La terapéutica racional, tenemos que hacer esto. ¿Cuáles serían brevemente los pasos a seguir? Primero, definir bien el diagnóstico. Diagnóstico correcto, diagnóstico establecido, ¿no? Un diagnóstico correcto. Segundo, Especificar el objetivo del nuestro plan terapéutico, o sea, qué es lo que queremos hacer en base al diagnóstico que tenemos. Tercero, implementar tratamientos. Si yo, por ejemplo, voy a decir, tengo una paciente, ya tengo un diagnóstico correcto, y ese diagnóstico es que tiene diabetes mellitus tipo 2, ¿sale? Entonces, mi plan terapéutico no implica que nada más de fármaco. Mi plan terapéutico es que empiece, por ejemplo, voy a empezar un hipoglucemiante oral, pero necesito empezar plan nutricional, necesito empezar actividad física. Si por alguna situación tiene algún problema combinado con dislipidemia y hipertensión, o nada más dislipidemia, se combinará otro tipo de fármacos. Ahí, por ejemplo, en este punto entra lo de cuando las parejas tienen embarazos y ya se toman tratamientos. No, aquí tú ya tienes un diagnóstico. O sea, que por ejemplo, compañeras, son dudas que cuando una paciente se quiere embarazar, lo que es previo, a eso le llamamos un estudio preconcepcional. El estudio preconcepcional es alguien que todavía no tiene un problema de fertilidad, pero quiere prepararse para que cuando se embarace esté bien. Aquí estamos estableciendo ya una patología, por decir, un diagnóstico concreto, que en este caso es alguna enfermedad, alguna situación. Por ejemplo, si esa pareja no se hubiera podido embarazar, llega con un diagnóstico de infertilidad. Entonces, mi plan terapéutico para esa infertilidad va a ser en base a lo que yo ya he hecho establecido. Vamos a establecer qué le voy a hacer a esa paciente. Posteriormente ya establezco una terapéutica farmacológica, ¿no? Verifico qué fármacos voy a dar con fármaco correcto, dosis correcta, paciente correcto en base a mi farmacología, ¿no? Después, ¿qué vamos a hacer? Elección de fármacos. La farmacocinética, ver cómo interactúa el fármaco con el paciente, identificar que haya comprendido la dosis correcta, la adherencia y que todo haya funcionado en base a nuestro plan terapéutico. Y por último, la evaluación posterior, ¿sale? Vamos a hacer la farmacovigilancia, vamos a vigilar cómo funcionó ese fármaco, si no tuvo algún efecto adverso y si funcionó mi tratamiento. Vamos a entrar a nuestra siguiente unidad. Ya acabamos la unidad 1, ¿vale? Ya acabamos la unidad 1. Después nos viene la unidad 2 y empezamos con fármacos del sistema nervioso central. Y el primer de los fármacos que vamos a ver son los analgésicos narcóticos, ¿vale? Hay que entender como analgésicos porque después nos vienen los SINES, los analgésicos inflamatorios no esteroideos, ¿sale? Y después nos vienen los corticosteroides y hacemos nuestro primer parcial, ¿sale? Después de esos 3 puntos, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener que son fármacos destinados a disminuir el dolor, hacer una analgesia y disminuir la inflamación, ¿vale? ¿Cómo está dando nuestra guía del dolor? ¿Qué es lo que sucede? Antes de que empiecen sus compañeros, vamos a ver si estudiaron. ¿Cómo se establece la guía del dolor? Por ejemplo, yo tengo un estímulo, voy a tener un receptor nociceptivo, ¿vale? Que es el que capta. Y después los transforma en ATP, en para que energía. ese ATP abra los canales de sodio y así se pueda ver pues, en la membrana una... Vamos a tener un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico va desde un órgano de los sentidos, ¿sale? ¿Hacia dónde? Con la través de la neurona De primer orden. ¿En dónde? llega a Nuestra neurona de primer orden, ¿dónde está? está conectada al receptor. De manera general, ¿qué estructura? En la médula espinal. Acuérdense, vamos, nuestro sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y periférico, ¿vale? El periférico va a ser todo lo que capta la información y da una respuesta, pero tiene que llegar a un sistema nervioso central que en este caso es nuestra médula espinal.
Aquí es importante porque va a haber situaciones, por ejemplo, un arco reflejo no llega hasta arriba, sino que la pérdula da una respuesta, ¿sale? Entonces aquí vamos a llegar a nuestra neurona de primer orden, ¿sale? Que está en ¿dónde? En la asa posterior, exactamente. ¿Y de ahí a dónde va? Hace una decusación Para hacer la decruzación, ajá. para que entre la de segundo orden y suba. Pasa una neurona del segundo orden y ¿a dónde llega? Al tálamo como tal. ¿Y del tálamo dónde se va? A la corteza. A la corteza, ¿sale? Para que podamos generar una respuesta. Y en este proceso, ¿qué va a pasar en nuestra corteza? ¿Qué pasa en nuestra corteza? Se va a liberar. ¿Se van a liberar neurotransmisores? Sí. ¿O qué sucede? ¿O qué se libera? ¿Qué se libera? De manera fisiológica, ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando hay un proceso de dolor? Opioides en Opioides endógenos, ¿sale? ¿Cuáles son esos opioides endógenos? endorfinas. ¿Cuáles son esos opioides endógenos? Ya para si no han hablado. ¿Cuáles son los opioides endógenos? Encefalinas, endorfinas y dinorfinas, ¿no? Son tres. Esos opioides endógenos, ¿dónde actúan? ¿En todos los receptores? No. Tenemos En los. estos opioides endógenos son sustancias que nos van a ayudar a bloquear el dolor, ¿vale? Y entonces se van a unir a receptores específicos, que son tres. Kappa, delta. ¿Dónde los encontramos a estos? En la membrana perisináptica y en la posterior. En la membrana presináptica y en la membrana presináptica. ¿De dónde? ¿En dónde? Acuérdense, esto es muy importante. Tienen que estudiar previo el tema, ¿vale? Porque si no, ellos nada más están hablando y no interactuamos. Les voy a preguntar siempre, previo a, durante a y posterior a, ¿vale? Y van a pasar 3 días y me voy a parar en la puerta y les voy a preguntar la norma 001, y les voy a preguntar la 164, y les voy a preguntar la 072, ¿vale? Todo el tiempo les voy a estar preguntando, entonces tienen que estar estudiando todo el tiempo, ¿sabes? Si lo estudian bien, les va a quedar en su cabecita, ¿sale? Pero si medio leen, lo van a olvidar a la hora, porque ya olvidaron, ¿vale? ¿Ok? Vamos a iniciar, chicos. Ok, como ya el doctor nos dio una breve introducción, lo que nosotros vamos a ver es sobre los analgésicos generales. Pues ya nos conocen y vamos a empezar con el tema. Esto es un poco sobre lo que vamos a ver lo que son las vías del dolor, analgésicos narcóticos, lo que es la morfina, la metilendina, metadona, pentazocina, buprenorfina y nalbuphina. Bueno, para comenzar vamos a hablar un poco sobre lo que es el dolor. El dolor es describido por la Asociación Internacional del Estudio El dolor. Lo define como una expresión subjetiva, sensorial y emocional, desagradable asociada con una lesión, ya sea, una lesión tisular posible o verdadera. Y en este caso, en cuanto a la duración, se va a clasificar en un dolor agudo, que es un dolor de menor duración y de una localización más precisa, y del dolor crónico, que es un dolor que va progresando y que puede durar hasta meses, así como la analgesia, que es la reducción o eliminación del dolor. Bueno, comenzando un poco con fisiología, vamos a ver lo que son las vías del dolor. En sí, el dolor va a ser percibido por fibras nerviosas libres, terminaciones nerviosas libres que vamos a encontrar en diversos tejidos. Principalmente tenemos lo que es en piel, tenemos las terminaciones nerviosas que van a percibir estas señales, ya sean mecánicas, térmicas o químicas. Siguiente, por favor. Y estos impulsos van a ser transmitidos a través de lo que son las fibras. Las fibras, en este caso vamos a utilizar lo que son las fibras A delta y las fibras C. Las fibras A delta van a ser fibras mielinizadas que van a conducir estas señales de forma rápida y son las encargadas del dolor agudo, son más precisas. Y aquí es que transmiten de 5 a 30 metros por segundo esta señal de dolor.
y mayormente van a estar activadas ante un estímulo ya sea mecánico o un estímulo térmico. En el caso de las fibras C, que son las que se utilizan mayormente en el dolor crónico, digo mayormente porque no son las únicas, van a transmitir este impulso de forma más lenta, teniendo una velocidad de 2 metros por segundo. Estas no son ionizadas y por tanto pues, la velocidad disminuye. Bueno, estas fibras van a llegar a la médula espinal, a través de la cual van a dividir en 2 caminos dependiendo del tipo del dolor. Tenemos lo que es la vía neoespinotalámica y la vía paleoespinotalámica. En el caso de la vía neoespinotalámica va a ser destinada al dolor rápido, ya que las fibras A delta van a ingresar a lo que es la columna dorsal, en la lámina marginal, que es la primera lámina, donde van a conectar y van a cruzar por la comisura anterior. Las que conectan pues ya son las neuronas de segundo orden. Y van a cruzar por la comisura anterior hacia el lado opuesto de la médula y luego van a ascender por la vía anterolateral. Entonces, no se pierdan. Tengo un estímulo externo, ¿sale? Yo a través de receptores específicos, que puede ser, porque el calor me puede provocar dolor, sí, ¿sale? El frío también, ¿sale? La presión también, ¿sale? O el simple hecho de un contacto me puede generar dolor, sí. Entonces yo voy a tener a través de un receptor específico la sensibilidad del dolor. Ese dolor, como lo decía su compañero, se transforma en energía y se transforma en un impulso eléctrico. Yo voy a tener una vía rápida ante un dolor agudo, ¿sale? Entonces esa vía rápida va a actuar sobre el asa posterior a nivel de la médula espinal. Ahí estamos teniendo contacto con la neurona de primer orden, ¿sale? Posteriormente se hace una decruzación, ¿sale? Y va a pasar al asta anterior, ¿sale? ¿Para qué? Para que suba la vía espinotalámica lateral, ¿sale? Bueno, una vez ascendiendo por el fascículo, por la vía anterolateral, vamos a tener que va a llegar al tálamo y va a terminar en el complejo ventrobasal y el núcleo posterior, pues propiamente del tálamo. Y desde las cuales estas señales se van a transmitir hacia la corteza somatosensorial, donde van a ser procesadas y se va a identificar el dolor y una respuesta. Mayormente lo que es el dolor rápido o la vía neoespinotalámica es la que nos va a indicar, por ejemplo, en un instante, si nosotros ponemos la mano en un lugar caliente, lo que hacemos es retirarla, porque se produce una reacción en la que nosotros vamos a buscar eliminar ese estímulo. Bueno, y aquí el principal neurotransmisor va a ser el glutamato. Ya después tenemos lo que es la vía paleoespinotalámica, que va a ser para el dolor lento. Aquí las fibras van a ser principalmente de tipo C, aunque se pueden mezclar también con las fibras A delta. Y van a llegar a lo que son entre las láminas 2 y 3, lo que se conoce como la sustancia gelatinosa de las astas dorsales. Bueno, a partir de aquí la señal va a pasar a través de diversas neuronas de axón corto hasta llegar a la lámina 5. Y a partir de la lámina 5 va a atravesar por la comisura anterior hacia el lado opuesto a la vía anterolateral también, para ascender pues ya a sectores superiores. Bueno, aquí en este caso las fibras se encuentran más dispersas, por lo que también no es un dolor que vaya a ser localizado. Es un dolor sordo, ¿no? ¿Y qué tipo de dolor sería ese? Por ejemplo, cuando hablamos de un dolor, decía su compañera, las fibras es un dolor crónico. ¿Qué situaciones me dan dolor crónico? Problemas articulares o degenerativos. Y entonces, por ejemplo, el paciente que ya está en la tercera edad dice, es que siento un dolor en toda mi rodilla, pero no especifica qué punto de la rodilla. ¿Sale? O es que me duelen mis brazos, doctor, pero ¿dónde le duele? No, pues es que me duele todo el brazo, o sea, no identifica. Un dolor sordo o no identifica es que se esparce y no pueden determinar un punto en específico, ¿sale? ¿Qué otras situaciones? Problemas oncológicos, ¿sale? Los problemas oncológicos es un dolor crónico y que lamentablemente cada vez va avanzando más, ¿Se puede volver agudo? Sí. Si comprime o empieza a destruir algún órgano en específico, puede volverse en un dolor agudo, ¿sale? Entonces, este tipo de dolores
necesitan analgésicos potentes, ¿sale? Por eso es que ahorita vamos a analizar que este tipo de fármacos no lo puedo ocupar para un dolor simple de cabeza, ¿sale? Lo voy a ocupar para situaciones en específicas que estén generando un dolor, principalmente crónico, ¿sale? O agudo, por ejemplo. ¿Cuál sería un dolor agudo en fase de que sería urgente calmar ese dolor? Porque puede llevar a un problema, un dolor también muy intenso, te puede dar un reflejo vagal, ¿sale? Y provocar un paro respiratorio, ¿sale? ¿Qué situación? Un problema pendicular, una ruptura hepática, por ejemplo, ¿sale? Un problema de pancreatitis, ¿sale? O un politraumatizado, ¿sale? Que choca y se fractura por todos lados. O sea, ustedes lo van a ver que lo primero es sedar para disminuir el dolor, ¿sale? Continuamos. Bueno, a partir de aquí las fibras se dispersan un poco más, ya que solamente del 10 al 25% llegan a lo que es el tálamo. El resto de ellas van a estar ubicadas tanto en lo que es la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el encéfalo, así como también en la zona periacueductal del acueducto de Silvio. Bueno, ya a partir de estas estructuras, neuronas de acción corto transmiten las señales del dolor lento hacia los núcleos intralaminares y ventrolaterales del tálamo, donde pues ya va a ser interpretada esa señal. Aquí en esta vía, el principal neurotransmisor va a ser la sustancia PEC, aunque también se utiliza lo que es el glutamato. Después tenemos que pasar a algo muy importante, que es el sistema de analgesia, y es que no es de sorprender que entre las personas pues reaccionemos de manera diferente al dolor. Y esto, como lo hace el encéfalo, pues es que cuenta con su propio sistema de analgesia, que lo que va a hacer es que va a suprimir la entrada de las señales dolorosas hacia el sistema nervioso central. Este sistema de analgesia está compuesto por tres estructuras muy importantes. La primera de ellas es la región gris periacueductal, que ya la mencionó mi compañera, que es un grupo de neuronas ubicadas en la periferia del acueducto de Silvio. Después, el núcleo magno del Raffet, que es un núcleo de neuronas que se encuentra en lo que es la protuberancia, y por último, el complejo inhibidor, que se encuentra ubicado en la médula, específicamente en el asta dorsal. Este grupo de neuronas se van a comunicar a través de lo que son encefalinas, serotonina y nuevamente encefalinas. ¿Y cómo funciona esto? Una vez que la vía del dolor empieza a subir, como ya lo ha comentado mi compañera, llegan a lo que son los núcleos periventriculares del hipotálamo. Esta neurona baja hacia lo que es la sustancia gris periacueductal mediante las encefalinas y activa a la segunda neurona. Esta segunda neurona baja a lo que es el núcleo magno del Raffet y a través también de encefalinas, por así decirlo, la va a activar. Por último, sino que esta neurona baja hacia lo que es la médula, específicamente en el asta dorsal, y a través del uso de la serotonina se comunica con la interneurona, que es este complejo inhibidor. Lo que va a hacer esa interneurona es que va a provocar una inhibición tanto presináptica como postsináptica de la primera sinapsis de la vía del dolor, tanto de la fibra C como de las fibras A delta. Y eso lo que va a provocar va a ser una supresión de la entrada del dolor hacia el sistema nervioso central. Y bueno, con esto terminamos con lo que es la vía del dolor. Bueno, vamos a entrar directo con lo que son los narcóticos analgésicos. Para empezar tenemos que comprender la definición de estos mismos. Tenemos que narcótico proviene del griego narcóticos, que significa adormecedor. Desde aquí ya nos da una pequeña introducción hacia el efecto que van a tener estos mismos. Son sustancias que deprimen el sistema nervioso central y llegan a producir una analgesización. En esto se incluye principalmente a los opioides, y son de los que más vamos a estar hablando porque se encuentran dentro de los fármacos, digamos, usuales, los generalizados que se llegan a utilizar en estos casos cuando hay un dolor crónico o se necesita un tratamiento. Pues. Los opioides, ¿cómo los podemos definir? Van a ser compuestos estructuralmente relacionados con productos derivados que se encuentran en la planta del opio. El nombre científico que tiene esta es papaver somnífero, la cual se encuentra distribuida alrededor de todo el mundo. De hecho, hay algunos casos que tienen un par de años en las regiones de Durango y Sonora, donde a lo mejor a algunos bisabuelos que les hayan tocado por esos lados, se utilizaban los pétalos de esta planta precisamente como una forma de somnífero, vaya. Era una práctica muy común que por medio de esto se podían realizar ya sea tés, ya sea cremas, y con esto se le conoció entonces como la planta dormilón. También en Ciudad de México
También en Ciudad de México existen todavía algunos casos en los que se utilizan dichos pétalos o semillas para elaborar productos desde que van como jabones, igual cremas, o incluso se utilizan baños en niños que son una forma de, como de baño relajante, podríamos decir, pero en sí están teniendo un efecto analgésico y adormecedor. Otra cosa, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es que actualmente no son un tratamiento de primera línea contra lo que es el dolor crónico. ¿Por qué? Vamos a ver esto, los efectos adversos, pero pues dando un pequeño adelanto, básicamente es por la adicción que llegan a generar estos. En este caso se utilizan lo que son los AINES, anticonvulsivos o algunos antidepresivos. Y también algo que hay que tener muy en cuenta son las definiciones que se tienen dependiendo de las referencias. Porque hay algunas referencias bibliográficas, como por ejemplo en el libro de Goodman o en el de Randall o en algunos artículos, donde opioides y narcóticos son prácticamente sinónimos por lo mismo de que estos son los más frecuentes en ser utilizados, pero por ejemplo en el ámbito de formatos del área del legal, el opioide no es lo mismo que el narcótico, porque en ellos su definición de narcótico cambia a toda aquella sustancia nociva que llega a alterar o afectar el estado de salud. Entonces dentro de esta se puede encontrar por ejemplo el alcohol, el tabaco, entre otros pues. Ahora pasamos con los tipos de opioides. Con esto sería como una clasificación, porque en el caso de los opioides vamos a tener distintas clasificaciones, algunas un poco más complicadas que otras. Hay algunas que son, por ejemplo, por su estructura molecular, otras que es como este tipo de naturaleza, y otra que veremos más adelante, que es la que más se utiliza, dependiendo del efecto que tenga, si es un agonista, si es un antagonista, pero lo vemos más adelante. En este caso, en la naturaleza de los opioides vamos a tener una clasificación que consta de 4 partes. Los endógenos, que ya los vimos, son esos péptidos que son producidos por el propio organismo, entre los cuales se encuentra lo que es las encefalinas, las dinorfinas, o la otra que se encuentra son los naturales, que estos vendrían a ser todos aquellos opioides que son fabricados con compuestos de papaver somnífero. Por ejemplo, encontramos lo que es la morfina, la codeína, papaverina, entre muchos otros. También tenemos lo que son los semisintéticos, que estos, a diferencia de los naturales, es que si bien tienen todavía compuestos naturales de lo que es la planta del opio, se fabrican en laboratorio. Aquí se encuentra lo que es la heroína, la oxicodona, la hidricodona, entre otros. Y por último tenemos los sintéticos, que a diferencia de los semisintéticos es que estos sí son desarrollados completamente en laboratorio, no tienen ningún compuesto original. Y aquí algo curioso es que toda esta fabricación de semisintéticos y sintéticos, todo fue en busca de eliminar un efecto adverso que termina generando esos opioides, que es básicamente esa adicción. Cada vez que se busca un nuevo opioide, ya sea porque no es tan potente algún anterior que había, o por lo mismo que digo de la adicción, siempre tenemos esta constante que va a terminar generando una adicción. Ahora, para entender entonces la clasificación que viene y la que por lo menos yo considero que es la más práctica de entender, tenemos que comprender también lo que son los receptores opioides. En este caso, los receptores opioides los podemos definir como las proteínas que se encuentran ubicadas en células del sistema nervioso central y periférico, así como en algunas células no neuronales, por ejemplo macrófagos, en microglia, astrocitos, o también en el sistema nervioso entérico, que esto tiene mucha importancia ahorita que tenemos también los efectos. Dentro de estos tipos de receptores vamos a tener 3, los receptores de opioides de tipo mu, los receptores opioides de tipo delta, los receptores opioides de tipo kappa. Cada uno de estos va a recibir a un distinto opioide que, bueno, en esta imagen les coloca los endógenos, pero no vamos a hablar de ellos por el momento, donde podemos ver que las endorfinas se dirigen más hacia el receptor mu, las encefalinas y endorfinas más hacia el receptor delta, y las dinorfinas se van más hacia lo que es el receptor kappa. Entonces, para nosotros comprender cuál es este mecanismo de acción de los opioides, les traje esta imagen que, si bien parece así un revoltijo, de hecho tiene mucho sentido la manera en la que estos funcionan, porque estas estructuras que se encuentran aquí, aquí y aquí van a ser los receptores de opioides. En este caso tenemos los de tipo kappa, de tipo mu, de tipo delta. Tanto en lo que es la membrana presináptica como en la postsináptica, porque en ambos van a tener un efecto. La manera en la que funciona es que tenemos aquí nuestros opioides, se une aquí hacia nuestro receptor, en este caso es el receptor kappa, y este receptor kappa, bueno, en sí todos estos receptores opioides lo que tienen es que son receptores acoplados a proteínas e inhibitorias. Entonces, una vez que se une este opioide con este receptor, va a activar a la subunidad beta-gamma, que esto se traduce en que la denilato ciclasa, digamos como que se va a inactivar, como a desprender, podremos decirlo así, generando entonces que el AMP cíclico intracelular termine disminuyendo y por ende también
gracias a esta subunidad beta gamma, los canales de calcio dependientes de voltaje van a comenzar a cerrarse, generando entonces que la excitabilidad de la neurona sea mucho menor. A su vez, gracias a esto de la inhibición del AMP cíclico, lo que es la liberación de neurotransmisores, como en este caso es el glutamato, pero también puede ser como la sustancia P, por ejemplo, termina reduciéndose mucho más. Pero no acaba ahí, porque todo esto aparece en la membrana presináptica, digamos la de primer orden. En la de segundo orden, en lo que es ya la postsináptica, van a tener también otro efecto que es la apertura de canales de potasio. Van a generar entonces que la misma excitabilidad de la siguiente neurona sea mucho menor y se genera una hiperpolarización. Y por ende entonces, pues la captación de los neurotransmisores que se encuentran en la librada sináptica no sea tan fuerte y entonces se comienza a disminuir ese efecto de dolor. Está lindo, nada más queremos regresar al dolor. ¿Quedó claro? ¿Sí? Retomemos, ¿sale? De manera, por ejemplo, aquí todavía no hablamos de un fármaco, hablemos de manera fisiológica, ¿sale? De manera fisiológica llega un estímulo, llega a la neurona, al asta dorsal de la neurona del primer orden, pasa al segundo orden, llega a hipotálamo, y en hipotálamo a nivel del núcleo, ¿qué pasa? Se detecta la información. Ahí, ¿qué nos comentaba su compañero que se producía? No, empezamos con neuropéptidos endógenos, se empiezan a liberar. Estos se empiezan a liberar porque se está dando una información que hay un dolor, ¿sale? Y tenemos a las endorfinas, dinorfinas y encefalinas, que van a actuar sobre receptores específicos ubicadas en estas neuronas. En esto donde se dio la comunicación, vamos a tener estos receptores específicos, ¿sale? De manera natural, cuando se detecta un dolor, estas sustancias son liberadas. ¿Y qué van a hacer? Ya teníamos ahí, acuérdense que hablamos de la sinapsis, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Llegan estas sustancias, endorfinas, encefalinas, endorfinas, que ya vimos al receptor específico, se une al receptor específico, ¿y qué sucede en ese momento? ¿Qué pasa? Lo acaba de decir su compañero. ¿Tiene canales de calcio? ¿Qué pasa primero? Disminuye el AMP cíclico, ¿sale? ¿Qué es lo que está pasando? Está disminuyendo el AMP cíclico y por lo tanto nos va a ayudar a disminuir la liberación ¿de quién? De neurotransmisores excitatorios, que en este caso es glutamato y sustancia P, ¿sale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cerrando las vesículas o evitando que se libere el neurotransmisor, ¿sale? Entonces, una vez que se libere, evitamos que disminuya la liberación del neurotransmisor, puede que todavía algunos se estén liberando. ¿Qué sucede? También van a actuar sobre la neurona posináptica. Pero aquí, ¿qué va a hacer? Va a aperturar canales ¿de quién? Potasio. De potasio. Dentro de nuestra membrana, ¿qué tenemos adentro de la membrana? ¿Potasio o sodio? Potasio. ¿Quién despolariza la membrana? El sodio. Entonces, si yo meto más potasio, ¿qué va a pasar con esa membrana? Se hiperpolariza. Y entonces, ¿qué pasa? Que aunque yo le mande información, no logro una despolarización. Y por lo tanto, el impulso eléctrico se bloquea. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a haber dolor. Ya nos está dando la información. Ya nos está mandando la comunicación. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Entonces, el opioide, el fármaco opioide como tal, se va a unir a estos receptores específicos. Y ahorita vamos a ver, porque ya va a explicar su compañero, una vez que se unen, tenemos una clasificación específica, que son agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas. Entonces vamos a ver, entender por qué se unen a estos receptores, si se unen totalmente, ¿qué sucede? Porque también vamos a tener estos receptores en todo el cuerpo, ¿sale? Este mu kappa delta lo vamos a tener en otras estructuras. Entonces, no nada más va a tener su efecto sobre la vía del dolor, sino también puede tener efectos sobre algunos otros órganos, generando los efectos adversos de los propios opioides. ¿Sale? Nos vamos a quedar ahí, mañana continuamos. Mañana les pregunto,